Imagina a un hombre de pie en la misma cima de la autoridad espiritual. Un profeta cuyo nombre viajaba más rápido que los ejércitos, susurrado con temor y reverencia de un reino del desierto a otro. Este era Balaam. Cuando él bendecía, la prosperidad seguía. Cuando maldecía, venía destrucción. Sus palabras no inspiraban, decidían la supervivencia. Sin embargo, debajo de este don extraordinario, había una debilidad fatal. Balaam era peligrosamente vulnerable a la codicia. Lo sagrado para él nunca estaba totalmente fuera de alcance. Podía negociarse, ponerle precio, venderse. Ahí es donde el rey Balac entra en la historia. Aterrorizado por el ascenso imparable de Israel, Balac no afiló sus espadas, ni fortificó sus muros. Recurrió a algo mucho más poderoso: oro. Envió el mayor tesoro que su reino podía ofrecer, creyendo que la riqueza podía comprar un arma espiritual, capaz de cancelar la bendición de Dios. Esta no es simplemente una historia antigua, es un espejo inquietante. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios empieza a tratar la autoridad divina como una transacción? ¿Qué sucede cuando la obediencia se vuelve opcional y la santidad tiene un precio? Balaam enfrentó una elección mortal: permanecer fiel y perderlo todo, o aceptar la recompensa e ir vendiendo lentamente su alma. Y la pregunta más aterradora es esta: ¿cuántas veces volvemos a pedirle a Dios, no porque busquemos la verdad, sino porque esperamos que cambie? Su respuesta: en el momento en que llegaron los mensajeros, Balaam entendió el peso de lo que tenía delante. No vinieron con amenazas, vinieron con promesas. Oro lo bastante pesado como para silenciar la duda. Honor lo bastante grande como para justificar el compromiso. Sus palabras fueron cuidadosamente escogidas, pero su intención era clara: maldice a este pueblo y todo lo que deseas puede ser tuyo. Balaam no respondió de inmediato. Exteriormente parecía prudente e incluso espiritual. Habló de consultar al Señor, de buscar dirección divina. Y ahí comenzó el peligro, porque Balaam ya conocía la respuesta. Dios había hablado con claridad: no vayas, no maldigas. Este pueblo es bendito. Sin embargo, el conocimiento no siempre conduce a la obediencia. A veces se convierte en otra cosa, en una negociación. Aquella noche Balaam oró, no para discernir la voluntad de Dios, sino para ver si podía ajustarse. Sus labios formaban las palabras correctas, pero su corazón se inclinaba hacia Moab, hacia la influencia, hacia la recompensa. No rechazó la oferta, la pospuso. Y en esa demora la codicia encontró espacio para respirar. La respuesta de Dios era clara y definitiva. Israel era bendito y por lo tanto intocable. Ningún profeta, ningún ritual, ninguna cantidad de oro podía reescribir lo que el cielo había hablado. Sin embargo, la negativa de Balaam fue cuidadosamente suavizada. No llamó mala a la misión. No advirtió contra oponerse a Dios. Simplemente dijo que el Señor no le permitía ir. La verdad fue pronunciada, pero la convicción estaba ausente. Balac oyó la vacilación de inmediato. Esto no era rechazo, era negociación. Así que aumentó la oferta. Más honor, más recompensa. Y Balaam escuchó. Así es como se revela un corazón dividido. Obediencia retrasada. Fe negociando permisos. Balaam ya no preguntaba qué era correcto, solo cuánto costaría ignorarlo. Entonces el mundo invisible irrumpió a través de la superficie del camino. El ángel del Señor no apareció con suavidad. Se plantó en el camino de Balaam como un veredicto hecho carne, una espada desenvainada brillando con finalidad. Esto no era una advertencia susurrada. Era el juicio de pie cara a cara con un hombre que se negaba a escuchar. La muerte esperaba a pocos centímetros delante, y el profeta famoso por su visión espiritual no vio absolutamente nada. El asna lo vio todo. Se paralizó cuando el terror se apoderó de su cuerpo. La hoja, la autoridad, el peso de la oposición del cielo presionando sobre el mismo camino. El instinto la hizo apartarse, alejando a su jinete de la destrucción. Salvó su vida sin decir una palabra.
Balaam respondió a la misericordia con violencia. Expuesto ante los príncipes de Moab, su orgullo se encendió. La golpeó con fuerza sin darse cuenta de que su ira estaba dirigida contra la gracia misma. El camino se estrechó. Muros de piedra se cerraron. Una vez más, el ángel bloqueó el paso ahora más cerca inevitable. El asna se pegó al muro aplastando el pie de Balaam. El dolor estalló. La humillación ardió. La ira superó a la razón. La golpeó de nuevo llamando rebeldía a la obediencia. Luego el sendero se redujo a un estrecho cuello de botella, sin espacio, sin retirada, sin alternativa. El ángel se mantuvo inmóvil, espada en alto, llenando el camino con la certeza de la muerte. El asna no podía avanzar más. Se dejó caer bajo Balaam, temblando, eligiendo el colapso antes que la matanza. Balaam perdió el control. Cegado por la furia, la golpeó por tercera vez, azotando a la misma criatura que se interponía entre él y la espada de Dios. 3 encuentros con el cielo. 3 misericordias confundidas con resistencia. 3 golpes dados por un profeta que podía pronunciar destinos sobre naciones, pero no podía reconocer el peligro en su propia alma. Esto no era Dios bloqueando un viaje. Era Dios confrontando a un corazón que se negaba a dejar de avanzar hacia la ruina. Entonces sucedió lo impensable. El Señor abrió la boca del asna. El animal al que Balaam había golpeado con furia de pronto habló con calma claridad. No hubo rugido, no hubo espectáculo, solo una pregunta que cortó más profundo que cualquier espada. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Ese momento debería haber hecho añicos el mundo de Balaam. Un profeta confrontado por un animal que habla debería haber quedado en silencio aterrorizado. En cambio, Balaam respondió. Su furia lo había cegado más allá de la razón. No se maravilló, no cuestionó el milagro. Discutió. Me has hecho quedar en ridículo. Si tuviera una espada en la mano, te mataría. En ese instante el profeta reveló cuán lejos había caído. La presencia de lo sobrenatural ya no despertaba asombro. Provocaba violencia. El asna respondió de nuevo no con emoción, sino con lógica. No soy tu asna. ¿Te he tratado así alguna vez antes? La pregunta despojó a Balaam de toda excusa. Incluso un animal reconocía la constancia y la lealtad. El profeta no tenía nada que ofrecer. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam. Delante de él estaba el ángel del Señor con la espada aún levantada, y el juicio escrito en toda su presencia. En un instante, el profeta se desplomó. La ira desapareció. El terror ocupó su lugar. La voz del ángel cayó como un veredicto del cielo. Tu camino es torcido delante de mí. El asna se desvió y preservó tu vida. Si no lo hubiera hecho, tú estarías muerto, y ella habría sido librada. La ironía era devastadora. El hombre que decía tener visión había caminado en ceguera. El animal que despreciaba había discernido la verdad. La misericordia había hablado por medio del vaso más humilde mientras el profeta corría hacia la destrucción. Balaam confesó su pecado y se ofreció a regresar. Pero el momento ya había expuesto lo que las palabras no podían ocultar. Dios no estaba impresionado por la reputación de Balaam. No se conmovía por su don. Lo que Dios requería era rendición. El asna había hablado. El ángel había confrontado. Y Balaam por fin entendió una verdad que lo seguiría por el resto de su vida. La obediencia no se mide por el lenguaje espiritual ni por el poder profético. Se comprueba solo por un corazón que se rinde por completo a Dios. Cuando Balaam finalmente se presentó ante el rey Balac, la tensión era inconfundible. Balac había levantado altares, había ofrecido sacrificios, había hecho todo lo que creía que podía doblar el poder divino a su voluntad. Solo faltaba la maldición. Di las palabras, insistió Balac. Termina lo que pagué. Balaam se apartó para buscar al Señor, pero esta vez no había presagios que leer, ni señales que manipular. La palabra de Dios llegó con fuerza inquebrantable. Cuando Balaam regresó, Balac observó atentamente, esperando que la destrucción saliera de la boca del profeta. En cambio, fluyó bendición.
¿Cómo voy a maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a quien el Señor no ha condenado? Las palabras golpearon como un martillo. Israel no estaba simplemente protegido. Estaba apartado, escogido, no contado entre las naciones porque pertenecía solo a Dios. Balac se echó hacia atrás incrédulo. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, y en cambio los has bendecido. Pero Balaam no podía retirar las palabras. La bendición no estaba bajo su control. Ya no hablaba como negociador, hablaba como vaso. Aún desesperado, Balac lo intentó de nuevo. Otro lugar, otro conjunto de sacrificios, otro intento de cambiar la perspectiva del cielo. Pero el segundo oráculo fue aún más devastador. Dios no es hombre para que mienta, lo que ha hablado lo cumplirá. He recibido orden de bendecir, y no puedo revocarlo. Con cada palabra la verdad se hacía más clara. La bendición de Dios es irreversible. Ningún ritual puede debilitarla. Ningún enemigo puede cancelarla. Y ningún profeta, por más comprometido que esté, puede cambiar lo que Dios ya ha declarado. Balac aún se negó a aceptar la derrota. El miedo se había endurecido en obsesión. Si un altar había fallado, levantaría otro. Si una montaña lo había decepcionado, subiría más alto. Arrastró a Balaam hasta una cumbre final desde donde se veía la vasta extensión del campamento de Israel, convencido de que un ángulo diferente podría finalmente exponer una debilidad que Dios hubiera pasado por alto. Los altares se levantaron de nuevo. Los sacrificios ardieron de nuevo. El humo llenó el aire, pero el cielo permaneció inamovible. Esta vez Balaam no buscó presagios. No se retiró a negociar. El Espíritu de Dios lo tomó por sorpresa, abrumando todo rastro de ambición que aún se aferraba a su corazón. El profeta que antes negociaba ahora temblaba. Lo que salió de su boca ya no estaba bajo su control. ¡Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Qué gloriosas tus moradas, oh Israel! Balac se quedó paralizado. Las palabras cortaron más profundo que cualquier maldición. Aquello que más temía era lo que deleitaba a Dios. Lo que intentaba destruir el cielo lo celebraba. Israel no era frágil. Estaba plantado, arraigado, protegido por una promesa que ningún enemigo podía arrancar. Entonces la visión se abrió. Los ojos de Balaam se levantaron más allá del presente, más allá de Moab, más allá de su propia vida. Su voz se volvió lenta, cargada de revelación. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel. El aire mismo pareció tensarse. Esto no era poesía, era destino. Un rey venía. No un gobernante temporal, sino alguien cuyo dominio aplastaría la oposición y perduraría para siempre. Balac lo entendió al instante. Esto no era simplemente un fracaso, era una sentencia. La maldición que intentó comprar se convirtió en profecía de su propia caída. Siglos más tarde, el mundo sentiría el peso de estas palabras. Sabios seguirían una estrella hasta Belén cumpliendo una visión pronunciada por un profeta que una vez amó demasiado el oro. Dios había hecho lo que solo Él puede hacer. Convirtió la resistencia en revelación. Transformó maldiciones en coronas. Y demostró una vez más que ningún esquema humano puede silenciar lo que el cielo ha decretado. Balac despidió a Balaam con ira. No hubo ceremonia de honor. No hubo recompensa. No hubo bendición de despedida. El profeta que había sido convocado con oro, ahora se marchaba con las manos vacías. Para Balac, Balaam había fracasado. Para el cielo algo mucho más trágico estaba ocurriendo. Balaam no regresó a casa. La historia podría haber terminado allí con un profeta humillado que se alejaba más sabio y quebrantado. Pero el corazón de Balaam no fue sanado. Solo fue restringido. Había aprendido que no podía maldecir a Israel. Dios había hecho eso imposible. Pero su deseo de recompensa no había muerto. Solo se adaptó. Si Israel no podía ser destruido por palabras, quizá podía ser destruido desde dentro. La Escritura revela después la oscuridad de la decisión final de Balaam. Aconsejó a Balac que sedujera a Israel, que los atrajera a la idolatría y la inmoralidad.
No mediante guerra abierta, sino mediante compromiso, mediante placer, mediante una lenta erosión de la obediencia. Lo que las maldiciones no pudieron lograr, lo logró la tentación, y funcionó. Israel cayó no porque Dios fuera débil, sino porque sus corazones estaban divididos. El juicio llegó. Se perdieron vidas. Balaam había encontrado una manera de lucrar con la destrucción sin pronunciar jamás una maldición. Esta es la advertencia final de su historia. Balaam podía oír la voz de Dios. Podía hablar verdad profética. Podía estar en la presencia de ángeles. Y aún así, su amor por la ganancia lo llevó a la corrupción. Los dones espirituales no protegen el corazón. El conocimiento no equivale a obediencia. La cercanía a lo santo no garantiza fidelidad. El final de Balaam no fue glorioso. Murió entre los enemigos de Dios, recordado no por su profecía, sino por su traición. Su historia permanece como una verdad sobria. Un hombre puede hablar por Dios y aún así negarse a pertenecerle por completo. La historia termina donde empezó. No con Balaam, no con Balac, sino con la voluntad inquebrantable de Dios. Balac intentó comprar una maldición, y en su lugar financió una profecía. Creyó que el miedo, el oro y la persistencia podían doblar el cielo. No pudieron. Cada altar que levantó solo magnificó la soberanía de Dios. Cada intento de resistir la bendición solo la hizo más fuerte. El rey aprendió demasiado tarde que nadie lucha contra Dios y gana. La historia de Balaam es más personal y más peligrosa. Él oía claramente a Dios. Hablaba la verdad con poder. Incluso estuvo cara a cara con el juicio del cielo. Y aún así amó más la recompensa que la rectitud. Su caída no fue por ignorancia. Fue por un corazón dividido. El talento pertenecía a Dios, pero la lealtad no. Y luego está el asna, la voz más improbable de la historia. La criatura sin estatus, sin título ni reputación, vio lo que el profeta pasó por alto. Dios usó el vaso más bajo para corregir el cargo más alto. Un recordatorio de que la autoridad fluye de la obediencia, no de la posición. Por eso esta historia todavía nos confronta, porque la pregunta nunca ha cambiado. Nos someteremos cuando la respuesta de Dios desafíe nuestros deseos. Obedeceremos cuando la obediencia nos cueste algo. O seguiremos preguntando otra vez, esperando que el cielo cambie de opinión. La estrella se levantó. El cetro llegó. Cristo reina. La bendición de Dios permanece. No puede ser revertida, negociada ni destruida. La única elección que nos queda es si permaneceremos dentro de ella o la resistiremos.